Hola de nuevo. Bueno, pues hoy ahora vamos a ver si podemos terminar esta nómina y para ello vamos a irnos a la parte de las deducciones para ver cuáles son las deducciones que hay que practicar en la nómina del trabajador y qué es finalmente lo que va a percibir. Si recordáis, en el último vídeo estuvimos viendo cómo se calculaban las bases de cotización a la Seguridad Social y al IRPF. Habíamos visto cuáles eran las bases de cotización que íbamos a utilizar y ahora a partir de ellas vamos a calcular las deducciones correspondientes. Como veis, en las deducciones hay varios apartados. El primero de ellos hace referencia a las aportaciones del trabajador a las cotizaciones a la Seguridad Social y de recaudación conjunta, y esto hace referencia a todo aquello que todas aquellas deducciones que se van a practicar al trabajador por en la nómina correspondiente. Entonces, como veis, hay deducciones por contingencias comunes, por desempleo, por formación profesional y por horas extraordinarias, ya bien sean horas extraordinarias normales u horas extraordinarias de fuerza mayor. Para poder realizar estas deducciones es necesario que tengamos en cuenta nuestras bases de cotización que hemos calculado anteriormente. Entonces, vamos a utilizar estas bases de cotización que hemos utilizado y además vamos a utilizar la tabla esta de aquí en la parte que aparece como tipos de cotización. Os explico un poco esta tabla para que veáis cómo funciona. Esta tabla indica los tipos o porcentajes que se van a aplicar sobre las bases de cotización para calcular las deducciones correspondientes en cada uno de los apartados. Entonces, como veis, en contingencias comunes el trabajador va a pagar un 4,7%. Para desempleo hay dos porcentajes. Para desempleo de tipo general un 1,55 y cuando el contrato del trabajador sea un contrato por obra o servicio o un contrato eventual por circunstancias de la producción será el 1,60. Por formación profesional la deducción será del 0,1% de la base de contingencias profesionales y por horas extraordinarias hay dos porcentajes. Si es por fuerza mayor un 2% y si es para el resto de horas extraordinarias un 4,7%. Como veis en esta tabla también aparecen los porcentajes o tipos de cotización que se aplican a las empresas pero que nosotros en principio no vamos a ver. Así que vamos a trabajar con esta columna de aquí y con las bases que hemos calculado previamente, que son estas de aquí. Empezamos por las aportaciones del trabajador a las cotizaciones a la Seguridad Social y recaudación conjunta y vemos que tiene primero unas deducciones por contingencias comunes. Pues bien, nos vamos a la tabla y vemos que por contingencias comunes paga un 4,7%. Pues aquí ponemos 4,7. ¿De qué cantidad, de qué importe es el 4,7%? Las contingencias comunes deducen de la base de contingencias comunes. Por tanto, la deducción que se practicará por contingencias comunes será un 4,7% de la base de cotización por contingencias comunes. Es decir, un 4,7% de 1.516,67. Esos son 71,28. 71,28 es el resultado de aplicar a la base de cotización por contingencias comunes un 4,7%, de forma que calculamos la deducción por contingencias comunes. En cuanto a la deducción por desempleo, si nos vamos aquí, vemos que hay dos porcentajes diferentes. En el caso de que sea un desempleo de tipo general, el porcentaje será el 1,55%, mientras que si es un desempleo para contratos, vamos a ver, si la nómina tiene un contrato el trabajador de obra o servicio o eventual por circunstancias de la producción, ya sea a tiempo completo o parcial, será un 1,6%. Si nos vamos al ejemplo que vimos, vemos que Pablo tiene un contrato de trabajo indefinido. Como el contrato de Pablo es indefinido, si nos vamos aquí, vemos que no es ni un contrato de obra o servicio, ni un contrato eventual por circunstancias de la producción, con lo cual se le aplicará el desempleo de tipo general, que es el 1,55%. En el caso de que fuese el contrato de Pablo contrato por obra o servicio o un contrato eventual por circunstancias de la producción, y solamente en esos dos casos se le aplicaría aquí el 1,6%. Pero
hemos dicho entonces que se le aplica el 1,55. ¿El 1,55 de qué? Si aquí en la base de contingencias comunes se aplicaba el 4,7 de la base de contingencias comunes, en la desempleo se calcula a partir de la base de contingencias profesionales. La base de contingencias profesionales son 1566,67, a eso le aplicamos o le calculamos el 1,55 y el resultado son 24,28 euros. En cuanto a la formación profesional, si nos vamos de nuevo a la tabla, vemos que por formación profesional el trabajador va a tener que pagar el 0,1%. Nos vamos aquí, ponemos 0,1%, en este caso sería también de la base de contingencias profesionales. Y el 0,1 de la base de contingencias profesionales son 1,57 euros. Finalmente nos queda por calcular las deducciones por horas extraordinarias. Si nos vamos de nuevo a la tabla, vemos que hay dos porcentajes diferentes para horas extraordinarias. El primero de ellos es para horas extraordinarias de fuerza mayor, que es un 2%, y para el resto de horas extraordinarias un 4,7%. Nos vamos a nuestro ejemplo y vemos que en el ejemplo Pablo percibía horas extraordinarias por fuerza mayor por importe de 50 euros. Pues entonces nos vamos a nuestro ejemplo y aquí buscamos fuerza mayor y ponemos un 2%. Aquí sería siempre un 4,7% porque son el resto. ¿Un 2% de qué? Pues de la base que nosotros hemos calculado aquí de cotización por horas extraordinarias de fuerza mayor. Es decir, un 2% de 50, que sería 1 euro. El total que nos aparece aquí es el importe que el trabajador va a pagar en concepto de seguridad social este mes. Es decir, que en el mes de enero a Pablo Martín Sánchez se le va a deducir, conforme a sus bases de cotización, el importe de 98,13 euros en concepto de seguridad social. ¿Hay algún tipo de deducción más que practicar? Sí. Hay que practicar la deducción por IRPF. ¿Qué porcentaje se aplica para hacer la deducción por IRPF? Si nos vamos a buscar aquí, veremos que no aparece, porque esto aparece exclusivamente, aquí aparecen exclusivamente datos para la seguridad social. Nos vamos al ejercicio y vemos que dice aquí: el contrato de Pablo es indefinido y según los ingresos previstos, la empresa ha calculado que deberá pagar un 5% en concepto de IRPF. ¿Por qué aparece aquí y no aparece en la tabla esta? Porque el IRPF es un concepto variable. En función de la cuantía que se perciba, en función del salario que se perciba, es la empresa la que va a calcular el porcentaje que le va a tener que deducir de la nómina. Es decir, que cuanto mayor sea el salario, mayor será el porcentaje a deducir. En este caso, la empresa ha calculado que la deducción es de un 5%. ¿Un 5% sobre qué cantidad? Pues sobre la base del IRPF que hemos calculado anteriormente. Así que habría que calcular un 5% de 1.400, que serían 70 euros. Ya veis que hemos calculado la aportación del trabajador a la seguridad social, 98,13, y la aportación del trabajador al IRPF, que son 70 euros. Si sumamos las dos cantidades, 98,13 y 70 euros, el resultado obtenido serán 168,13. Esto que tenemos aquí es la cantidad que el trabajador va a tener que deducir, perdón, que la empresa va a tener que deducir de la nómina del trabajador para calcular cuál es el importe que finalmente va a percibir. Como vemos, para terminar la nómina, vemos aquí el líquido total a percibir y nos dice que es A, total de vengado, menos B, total a deducir. Pues hagámoslo. 1.400 menos 168,13 son 1.231,87. Esta cantidad de aquí es la cantidad que el trabajador va a percibir finalmente. Este es el salario neto que el trabajador percibe en la nómina. ¿Hemos terminado la nómina? No todavía, puesto que aquí aparecen una serie de datos o informaciones que es conveniente que tengamos siempre presentes. En la nómina es un recibo de salarios y por tanto la empresa debe entregarlo firmado y sellado
debe indicarse la fecha en que se recibe la nómina y aquí, donde parece recibí, el trabajador que recibe la nómina debería establecer su firma garantizando que la cantidad que viene aquí, los 1.231,87, esas cantidades las ha recibido. Muy bien, pues eso es todo y espero que os haya servido esta explicación para entender cómo se practica una nómina. Al final, como veis, tenemos todo el encabezamiento cumplimentado, los devengos, también tenemos rellenado la base de cotización y las deducciones y el líquido a percibir. Muy bien, hasta luego.